Gala. Cuando la gente dice que el capital es progreso, que el capital es producción, es bueno, híjole, es que no están viendo la otra cara, no están viendo todo lo que hace falta destruir para crear esta ilusión de poquito progreso que nos dan a cambio. Entonces, compañeros, no sé si se quieran presentar. Hola, querido Hobbit, pues muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos No, gracias en por tu venir. programa. Yo soy César del Valle, soy de la comunidad de Atenco y bueno, somos parte de una organización que se llama Proyecto Manos a la Cuenca, Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, la plataforma Yo Prefiero Lago, que ahorita está en un tema de ir caminando y bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Pues gracias por la invitación. Yo soy Arturo González Cando, soy de la comunidad de Tepetlaustoc, que es parte de la misma lucha, además que de la montaña, de donde nace el lago de Texcoco, y efectivamente somos y seguimos en el tema de la lucha, en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, lo que fue en su momento durante esta campaña Yo Prefiero el Lago, y hoy se transforma en el proyecto Manos a la Cuenca, que es después de todos los daños, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer para remediar todos estos daños? Oye, cuéntame del tema del aeropuerto, porque como trabajan los medios aquí en México se ha politizado mucho el tema, ¿no? De un lado te dicen que era el mejor proyecto económico de la historia, está genial, y del otro lado te dicen, pues que no, bueno, bueno, ya que leí su documento, la neta, sí, estoy un poco de ese lado, pero cuéntanos un poco, comenzó con Vicente Fox, ¿no? Llegó Vicente Fox, cambiamos del PRI al PAN, y lo primero que hacen es, yo no sabía esto, con deuda pública, o sea, con dinero de todos ustedes que me están viendo, a menos que sean extranjeros, con dinero de todos ustedes querían construir este aeropuerto que solamente iba a redituar unos cuantos. Por favor, cuéntanos. Sí, pues justo lo mismo de siempre, ¿no? El tema es siempre el beneficio de unos cuantos y bajo el peso y el costo del pueblo, ¿no? Este megaproyecto Ecocida, fue decidido financiarse efectivamente con deuda pública a costa del erario, del presupuesto de nosotros como mexicanos, de lo que pagas de impuestos, porque al final su estrategia de mercado siempre ha sido la misma, ¿no? Su estrategia siempre ha sido los empresarios no invierten ni un solo peso, siempre son créditos a nombre del pueblo y ellos son los beneficiarios. Ese fue como se construyó, se llamó esa estrategia la famosa fibra E, que era un super mega blindaje que costó mucho trabajo después de la cancelación dispersa, que a lo que sé todavía no se ha podido cerrar ese fideicomiso, pero esa fue la estrategia de cómo financiar ese megaproyecto una vez más, para 7 empresarios, a costa del erario público, en deuda con bancos tanto nacionales e internacionales. ¿Te puedes acercar un poquito más al micrófono? Bueno, ahorita estaba leyendo el programa que me mandó el búho y como le platicaba, ¿no? A mí me parece que el dinero es el menor de nuestros problemas. Porque además este proyecto o sea, yo no sé si, o sea, ni siquiera desde el punto de vista del capital tiene sentido. O sea, parece motivado como por un odio a la naturaleza, como por un desprecio a la vida misma. El búho me platicaba que antes de que comenzaran los actos de construcción, ya había comenzado el ecocidio, ¿no? Que cientos de habitantes de las zonas aledañas pasaban así como en falange, matando a todo lo que se moviera, animales, pájaros, reptiles, lo que sea, como para dejar despoblado de vida, pero tengo entendido que también se abrieron minas, se deforestó, se quería secar un lago. O sea, ¿cuál es el propósito de secar un lago? No lo entiendo. Yo quisiera ya hacer, fíjate, es una consideración muy importante, Hobbit. El tema, en el fondo, no es que de pronto el ser humano tenga como esta idea de querer aniquilar algún medio productivo o de donde pueda subsistir. Creo que es una idea que viene justamente de la acumulación. Seguramente eso ya lo analizaron aquí muchas veces, ya lo han planteado muchísimo. Y justamente es ahí donde tenemos que comenzar. Es decir, la cosa o el objeto o el recurso natural, nosotros le decimos, o el bien natural, que no produzca riqueza, no tiene ningún efecto benéfico para nadie. Esa es la lógica del capital, la lógica de la acumulación, etcétera. Ahí es donde tenemos que pensar en cómo es que desarrollan estas estrategias, ahora sí, para utilizar esto que dices, cómo vienen bandadas de personas contratadas
por un empresario, por una idea, con el tema de la necesidad, de que yo necesito trabajar, pero a costa, o más bien en el costo de destruir todo lo que corresponde a un medio ambiente, ¿no? Más allá de si es sano o no, a lo que existe, fauna y flora. El tema en el fondo de todo, esos son los instrumentos. Ujú. El tema en el fondo, en todo caso, sería precisamente es ¿por qué surge esta idea? De aniquilar ese tipo de cosas. ¿Para qué? No hay otra respuesta, por lo menos yo no observo otra, que es para seguir el proceso de la acumulación de capital. De ahí nació esa idea de, ese cerro no está produciendo, explótenlo. Ese lago no está generando nada, explótenlo. El acuífero, etcétera, etcétera. Todas esas cosas con la intención y con la idea de un tema, digo, ahora ya lo vemos más de este lado, más en este tiempo de la idea de la modernidad. Pero imagínate en ese entonces, no había ni siquiera este concepto del desarrollo. Era un tema ahí que estaba medio viajando, simplemente era un tema de subsistencia, posiblemente, pero más bien era un tema que tenía que ver con la forma de vivir de las personas. Y que pudiéramos decir, no, es que antes la gente convivía con la naturaleza, etcétera, etcétera. Las culturas mesoamericanas hoy día tienen esa condición todavía. ¿Hasta qué punto? Ujú. ¿Sí? Y sin culpar a nadie, es decir, sin decir es que también ellos, como que de pronto nos vamos o nos podríamos ir al extremo y decir, pero es que también ellos explotan los recursos naturales. Pero ¿cuál es el propósito? Ujú. ¿Acumular o subsistir? ¿Y cuál sería como el tema de por cuál nos vamos casi, ¿no? Entonces ahí es un tema donde tendríamos que analizar eso, ¿no? Del por qué le damos en la madre a los recursos naturales, ¿no? Llámese lo que se llame. Sí, esa escena que me platicó el búho es dantesca. Yo me pongo en el lugar de alguna de las pobres criaturas que tuvieron que atravesar ellos. Es un hecatombe, es un holocausto que a nadie le importó. Zonas enteras donde el ecosistema había existido durante siglos, de pronto muertas de la noche a la mañana. Y no solo eso, sino también todas las minas que se abrieron alrededor para recabar toda la piedra y todo el tesontle que iban a tirar sobre el río para secar el río. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, yo igual y no soy un economista como Milei, igual y no soy un experto en acumulación del capital como esta gente de traje que destruye nuestros ecosistemas, pero estamos atravesando una crisis hídrica. ¿Por qué tendrías que secar un lago en medio de una crisis hídrica? Yo ya me estaba haciendo unas teorías de la conspiración de que era una de dos. O estos güeyes están tan enfermos de simbología que desde sus tablas de Excel estaban diciendo a huevo, la tierra más barata es la tierra que todavía no existe, entonces vamos a crear tierra donde no hay para comprarla bien barata y ahí construir nuestra ciudad del capital. O la segunda, y puede que una mezcla de las dos, vamos a eliminar el agua que hace libres estas poblaciones para que dependan de nosotros, para tenerlos así agarrados. Sí, mira, justamente algo que acabas de comentar, que fue muy relacionado con lo que de inicio comentabas del tema de la ex jefa de gobierno, ¿no? Efectivamente tiene que ver algo muy importante y lo enfatizó ahorita César, la claridad del porqué de las cosas, cómo entender que el capital, cualquier gente de la sociedad, de un pueblo normal, en una sociedad integrada como tal, pensaría cuál es la lógica de darle en la madre a lo que te da subsistencia, agua, aire, suelo, comida, todo. O sea, es escupir para arriba y que te caiga, ¿no? El tema es que cómo ellos ven que esos recursos a ellos no les generan. Y cómo el aire no se transforma en dinero y cómo el agua no se transforma en dinero, el cómo así hacerlo, esa fue la decisión de ese megaproyecto. Entonces, el entender esta lógica va atado con todas esas mega obras que con bombo y platillo inauguran y una mega inversión de infraestructura de ingeniería, arquitectura, lo mejor del mundo. Entre ellos tenemos el sistema Cutzamala. ¿Cuál es la lógica de robarle el agua a otra cuenca para traerle a la cuenca de la Ciudad de México cuando estás demostrando que eres incapaz de tener un manejo integral del agua? Y efectivamente, el quitarle el lago no era a los pueblos de la orilla del lago, del oriente Atenco, a la montaña, era quitarle el agua a la Ciudad de México, porque la ciudad y el oriente somos la misma cuenca, una cuenca endorreica que no tiene salidas exteriores. Las salidas están generadas por
el dren general, el túnel emisor oriente, todas estas infraestructuras que sacan el agua sucia. Y a su vez el sistema Cutzamala, que se ingresa el agua de otras cuencas. El lago de Cuitzeo tuve la fortuna de estudiar en Michoacán, conocer el lago de Cuitzeo cuando estaba vivo, y hoy que regreso, o sea, da tristeza ver la realidad. Es un llano. Y nadie habla del tema de la consecuencia. La realidad de ahí son los aguacateros, desafortunadamente. Pero el tema no son los aguacateros, el tema de la realidad es quién está en el gobierno en el momento, quién permite que esto suceda. Aquí fue la misma situación. Cualquier análisis lógico en el marco de la ley ambiental les hubiera dicho, oye, no se puede, o sea, es ilógico lo que van a hacer, viola todas las leyes mexicanas, pero sobre todo viola la soberanía, integridad y derechos de los pueblos que viven y de los que habitamos el Valle y la Ciudad de México. ¿Cómo se te ocurre desaparecer un lago que le da subsistencia a la Ciudad de México, que efectivamente lleva años en crisis hídrica, crisis ambiental y crisis de todas las que se puedan decir? En vez de estar solucionando, estás agrandando el problema. ¿Y por qué? Porque al rato una necesidad se transforma en una demanda, y esa demanda se transforma en un negocio para quien tenga el que vender. Y en una promesa. Ah, sí.